Está muteado, José. Algo le pasó. Como te tocayo. La CIA, los Men in Black, lo mutearon ya. Bueno, vamos con Lo el está invitado, creo, saboteando. ¿ah? Vamos con el invitado, Marcos. Ahora Ahí sí, por ahora mientras. Vamos, volví. Coto, tú puedes. Ahí Ahora volví. Ahí sí, volvió. ahí sí. Ahí volví. Los hombres de negro de nuevo con la cresta. Bueno, como vimos al principio del programa, hoy día vamos a hablar sobre un tema bastante interesante y que no ha tenido mucho nivel mediático, como podríamos decirlo. Hablamos del caso Roswell boliviano, ya que se dio en 1978 entre las fronteras de Bolivia y Argentina. Pero para profundizar este tema, trajimos a un invitado, un investigador de visión paranormal. Desde Bolivia queremos saludar a Jones Uribe. Buenas noches, Jones, ¿cómo estás? ¿Cómo están, muchachos? Muy buenas noches. Para mí es un placer desde La Paz, Bolivia, saludarlos, estar en este contacto. Siento un poquito de retraso, pero sin lugar a dudas estar presente acá tocando estos temas tan interesantes. Realmente la ufología tiene muchos misterios y más este caso que ustedes denominaron el famoso incidente Roswell boliviano, que sin lugar a dudas, a raíz de la misma historia boliviana, es el primer antecedente oficial, entre comillas, de un suceso ufológico en mi país. Si bien ha habido unos cuantos, sigue habiendo algunas cifras negras que vamos reportando, pero este sigue siendo el caso más emblemático por todo lo que aparentaba, por todo lo que se ha mostrado, ocurrido en 1978 que estaremos explicando, y también voy a hablar tanto lo que sucedió un poco a grosso modo como también la coyuntura y la repercusión que causó este mismo avistamiento, y que mi equipo Visión Paranormal también de alguna manera ha estado haciendo una actualización de caso y también pensamos tocarla. Pero por mi parte, buenas noches tanto a ustedes desde Chile, gracias por la invitación, y también para la gente que en todo el mundo está siguiendo esta transmisión. Jones, muy buenas noches. Te quiero presentar al equipo. Tenemos a nuestro investigador Marcelo Moya y a nuestro investigador José Eugenio Ford. Es un agrado para nosotros tenerte en este programa de UFO Leaks, que se transmite todos los días, todos los jueves, perdón, 21 horas, hora chilena. Se me viene la primera pregunta. ¿Qué es visión paranormal? Por favor. Qué interesante pregunta. Visión Paranormal es un equipo de investigadores que tenemos acá en Bolivia, referido a la investigación de temas místicos, paranormales, ufológicos y de teorías de conspiración. Este equipo consta de 3 personas: el que les habla, John Zuribe, otro compañero, Felipe Paterakis, y también Daniel Danico Ruiz. Somos 3 compañeros que investigamos distintos temas, pero ¿cuál la curiosidad y por qué el nombre? Porque hemos decidido en mi país investigar diversos fenómenos, primeramente desde el campo sobrenatural, desde qué es lo que ocurría en casas misteriosas, en lugares que tienen actividad sobrenatural, objetos malditos, lugares con esta connotación, y también ingresando al aspecto UFO en algunos estudios que también se dan en diversos contextos. Y ambos tenemos, los 3 tenemos diversos conceptos, tanto mi compañero Felipe Paterakis y el don de clareaudiencia. Yo tengo una especialidad ufológica y de estudio de fenómenos del sueño, y mi compañero Daniel Ruiz también sigue un poco de ufología y también es documentalista, y además maneja mucho la parte técnica, inclusive se apoya de la física para poder hacer la captación de psicofonías y demás. 3 concepciones distintas, que es lo que hacen esto, una visión paranormal, 3 connotaciones distintas. No es que todos seguimos un mismo guión, sino nosotros vamos, obviamente, con la investigación haciendo esto. Hemos tenido 2 temporadas ya en televisión abierta en mi país, en canales abiertos, con una muy buena llegada, y también en diversas plataformas. Los domingos también tenemos transmisiones por streaming, de igual manera en nuestra página de Visión Paranormal, donde tocamos temas varios y analizamos la coyuntura como tal. Y hemos tenido mucha interacción también con el público desde la implementación de tours del misterio, donde hemos estado investigando lugares con esta actividad, no solamente con lo paranormal, sino también recientemente hemos ido al Valle de la Luna, un lugar muy interesante acá en La Paz, donde se dieron avistamientos de objetos en forma de esfera, y los visitantes también han podido captar aquello. Por eso es de que tenemos de todo, por todo y para todo. En eso se resume Visión Paranormal. Excelente, Jones. Muy, muy interesante y qué importante que se den estos espacios y tengan estas asociaciones que se puedan realizar estas investigaciones. Exacto. Pero vamos al punto. ¿Qué ocurrió en Tarija en 1978? Que la gente está esperando expectante aquí.
tantos misterios que se tienen en torno a Tarija, ¿no? En el famoso 6 de mayo de 1978 a las 5 de la tarde, la connotación quizá más llamativa. Y digo llamativa en el sentido de que el país, Bolivia, mi país, estaba viviendo también una coyuntura política bastante complicada. Estábamos en la época de los regímenes militares de facto, dictaduras, la tristemente célebre dictadura de Hugo Banzer Suárez. Entonces, el país estaba convulsionado en otras cosas, otro era el contexto, pero se da justamente en Tarija, en la Mamora, concretamente en esta población, en el Cerro del Zaire, donde cae un objeto cilíndrico y que causa una enorme explosión, obviamente. Esta región colindante también con el norte de Argentina y también con lo que es Bolivia en ese sentido. Entonces, lo llamativo es de que cae este objeto y lo más curioso es de que llega a un gran número de estudiosos, de ufólogos, de personal de la NASA, que es más o menos lo que se ha podido identificar, entre otros, que han ido al lugar a ver exactamente qué había pasado. Se llevaron todo lo que estaba en el lugar y Bolivia no supo más. Es más, tuvo que hacer la cobertura periódicos de Argentina, ni siquiera Bolivia, porque como les decía, la coyuntura política en mi país en 1978 era otra. Entonces eran otros los intereses, inclusive la convocatoria de elecciones que se daba en ese entonces, era bastante convulsionado lo que pasaba en Bolivia. Y lo que menos interesaba era otro tipo de contextos que no sea lo que se tenía con el régimen de gobierno de turno en ese tiempo. Entonces, el hecho de que caiga un objeto en un lugar casi desértico, por así decirlo, y digo desértico porque tampoco había mucha población, y que obviamente llamaba la atención el hecho de que cayera el objeto, se encontraran ciertas situaciones, se llegara al lugar, vaya personal y gente con trajes especiales y demás, bastante llamativo, recojan absolutamente todo, pero ni siquiera la prensa boliviana hizo la cobertura específica y nos hemos tenido que enterar por un diario argentino, que es lo más curioso. Además que en un programa que era inclusive el de Mónica, un programa connotado en Argentina en ese tiempo, sí hacía la cobertura del suceso, más no en ningún programa de índole en Bolivia. Entonces, pues digo, en Bolivia casi pasó desapercibido y después nomás la misma Comisión Boliviana de Energía Nuclear entonces daba informes en torno a esto, de que sí habría caído un objeto, pero no se decía que parecía ser un objeto volador no identificado, sino parecía ser un meteorito, presuntamente. Pero más datos no se dieron en ese contexto, entonces ahí como que se quería ocultar algo. Lo llamativo, si supuestamente esta comisión alista un equipamiento, va al lugar y obviamente se lleva este hecho, se lleva todo lo que se encontraba ahí, ¿por qué no nos enteramos de nada? Obviamente, como les decía, fue el primer antecedente ufológico de estudio en Bolivia en torno a la ufología, pero también, como mostrabas en la diapositiva anterior, se ve justamente el fragmento del periódico que se hizo la cobertura. Entonces, otros países estaban interesados en el contexto porque era la frontera con Argentina, donde habría caído este objeto. Sí, obviamente se citaba a Tarija, pero este periódico de Jujuy es el que hacía la cita, obviamente. Científicos de la NASA arriban al lugar, a Bolivia, un lugar, como les digo, que si bien es el corazón de Sudamérica, pero muy poco connotado en diversas situaciones, especialmente solamente Bolivia la noticia un poco en lo político, pero más allá de eso no había tanta trascendencia más allá de las connotaciones que se dieron antes. Creo que Bolivia en la década de 60, 70 solo impactó con la muerte del Che Guevara, pero después de eso no hubo más connotaciones más allá. Pero el hecho de que caiga un ovni, de que se lleven todos los elementos de este objeto volador no identificado y no se hayan dado más datos, nos ha llamado poderosamente la atención por ser un hecho totalmente connotado en el sentido de que cae en territorio boliviano, pero algunos periódicos citan que estaba en territorio argentino, justamente por encontrarse en la frontera, pero la Mamora, el Cerro del Zaire, se encuentra en Bolivia, entonces es en territorio boliviano, pero la prensa argentina es la que hizo la cobertura. Como os digo, Bolivia
no le dio mayor importancia. ¿Cuál el motivo? Simple y llanamente porque la coyuntura política estaba centrada, el periodismo estaba centrado en otros temas y muy poco en relación a lo ufológico. No sé si Bolivia en ese contexto no tenía tanto interés en el periodismo sobrenatural, que en los últimos tiempos, y ustedes lo saben muy bien, ya tiene una cobertura más interesante, ya se tiene un estudio inclusive por la ufología, tanto desde lo empírico como el estudio de imágenes, pero creo que por lo menos Bolivia, sin hacer una suerte de apología, estaba más interesada en otro tipo de situaciones. Inclusive se hablaba de un avión, se hablaba de un meteorito, son dos versiones distintas, pero todo menos un objeto volador no identificado. Recién es Argentina la que cita que ha sido un ovni, pero no dieron más datos y no supimos más. Y en Bolivia solamente se lo tiene como una referencia más de que cayó este objeto cilíndrico, según lo que has hecho el estudio, y uno de mis compañeros, Danico Ruiz, que le mando un saludo, que es también parte de Visión Paranormal, se apersonó hace 4 años al estudio justamente de la mamora para lograr ver qué es lo que pasaba. Y un poco lo que se puede aportar ahora es, y hay que decirlo, que el lugar es un excelente observatorio de objetos voladores. Hasta ahora sigue habiendo presencia de objetos voladores cerca a esta montaña, a este cerro. Entonces es como que el lugar tiene alguna connotación interesante, algún tipo de energía, que es lo que nos llama poderosamente la atención. Si bien estaba, como les decía, cerca a Bermejo y la parte de Tarija, justamente en la colisión cercana, entonces creo que ahí es donde aún Argentina sigue pugnando si ellos han sido los que en su territorio cayó, pero ya se connotó que en Bolivia fue la situación. Ahora, lo curioso, ¿por qué no se le ha dado la importancia debida a y por qué se quiso ocultar? Porque si bien, como les mencionaba, en algunos datos que también se tienen connotados, inclusive la misma prensa, en algún momento lo citó, solamente Bolivia citó, se habló de este mismo programa, el de Mónica, este programa argentino, que se habló un poco y se hablaba algo de autoridades de la misma Fuerza Aérea Boliviana negando categóricamente que haya sido un ovni, sino también solamente se hablaba el hecho de que era un objeto y nada más, pues no se trataba de la misma naturaleza. Ahora no sé cuál sería el fin de ocultar esta información, si hacer, como les digo, una suerte de apología. Sería de que realmente las autoridades bolivianas podían haber sabido del dato y se quería ocultar datos en torno a esto. Existe la posibilidad, ustedes saben muy bien que en la ufología estamos en un mundo de probabilidades infinitas y con este contexto y al no estar presentes en esto tenemos que soltar una suerte de coyuntura interrogantes. ¿Será que autoridades bolivianas sí sabían, pero obviamente callaron? Porque la connotación política estaba a favor del país del norte en cierta manera, puede ser una versión, o la otra, que definitivamente no se sabía nada, pero obviamente el personal de la NASA fue, se llevó todo lo que tenía que llevarse y más datos no se supo o se quiso ocultar. Y como les digo una vez más, Bolivia en el contexto político estaba en otros intereses, poco o nada le hicieron caso. Pero de que se investigó el objeto, se llevaron todo, pero no supimos más. Hasta ahora sigue siendo un misterio. Marcelo, ¿alguna pregunta? ¿Qué tal, Jones? Acá Marcelo Moya. Bueno, estuvimos compartiendo una nota ahí en el Canal 1 de Bolivia, La Paz, la semana pasada. Exactamente, sí, con respecto a la información que provino de Estados Unidos en relación a la audiencia. Jones, quisiera hacerte una consulta. Para muchos de nosotros es desconocido todos los detalles que acabas de mencionar y me asalta una duda, a ver si me la puede responder. Se hizo una investigación en terreno, tengo entendido, por parte de organismos oficiales. Tú mencionaste la NASA y me imagino también algunos militares bolivianos. No sé si tú tuviste acceso a personas que estuvieron ahí en ese año, a posterior, me refiero, no sé, algunos años atrás, algunos, porque yo me recuerdo, a ver, de este caso, una persona, Fernando Latorre, si mal no recuerdo, que creo que también estuvo involucrado, corrígeme si estoy equivocado, pero parece que él también fue parte de la avanzada de investigación en terreno. Me gustaría saber si tú tuviste algún contacto o si tienes algún contacto con él en algún intercambio de información que ampliara mucho más lo sucedido.
tiene mucho hermetismo en la acción del dato. No hemos tenido contacto con la persona que citas, porque obviamente es como que se quiere ocultar información. Simplemente en la parte boliviana, o por lo menos en Bolivia, solamente se maneja de que hubo un lugar, hubo una caída de un objeto nada más, y que presuntamente, se maneja mucho el término de presunción, porque no existe una certeza, no hay una fuente oficial. Entonces solamente surgió un rumor de que la NASA habría enviado desde Estados Unidos un equipo para hacer la expedición en Tarija. Obviamente hasta ahora esa idea continúa, pero algunos dicen de que fue la versión que se manejó, otros de que presuntamente había colaboración con autoridades para encubrir esto, o definitivamente las autoridades bolivianas no sabían nada del suceso. Simplemente habría llegado el personal de la NASA, se llevó todo lo que tenía que llevarse y pare de contar. Obviamente quedó la marca en el lugar de la caída del objeto, según lo que se ha tenido en algún estudio, pero más no. Nosotros como Visión Paranormal estamos pensando en los próximos meses apersonarnos en el lugar, en Patcaya, hacer un estudio. Como te digo, uno de mis compañeros, Danico Ruiz, hace 5 años, parte de Visión Paranormal, sí fue a hacer un estudio, pero obviamente fue a hacer tiene familiares en Tarija y decidió hacer un estudio del lugar. Claro que no lo hizo pormenorizado, pero lo que sí se pudo constatar es la presencia de algunos objetos voladores cerca del lugar en forma de esfera. Entonces parece que el lugar carga un tipo de energía, posiblemente. Inclusive se ha manejado la posible hipótesis, pero es posible de que haya una base intraterrena, pero sabemos de que tenemos que manejar en el sentido ufológico y en esto el término de los supuestos. Todo sigue siendo, querido Marcelo, simplemente supuesto. No hay un dato oficial, no hemos tenido contacto con estas personas, solamente se manejan este tipo de teorías. Inclusive los pobladores de la Mámora, acá en Patcaya, manejan igual la versión de que llegaron personas con traje blanco, así literal, y se llevaron cosas que había en el lugar, no se supo más, y desaparecieron. Es que, como te digo, en la misma hemeroteca boliviana no hay un archivo, no hay un dato certero, porque el periodismo en Bolivia estaba con otro tipo de connotación. Por eso no hay un dato, Claro. una fuente sólida, una voz certificada que nos diga exactamente qué es lo que ha pasado. Todo aún sigue siendo un misterio. Y eso es lo que también le da esa suerte de fascinación, pero fascinación envuelta quizá en conspiración o en curiosidad, posiblemente. Hablamos con Jones Uribe desde Bolivia, para los que se vienen integrando, y estamos explicando qué fue lo que sucedió en Tarija en 1978. José, ¿alguna pregunta? Sí, hola Jones, ¿Cómo gusto estás? saludarte, muchas gracias por venir a participar con nosotros en nuestro programa. Eh, Te quería consultar lo siguiente, como bien dices, en esa época en Bolivia había una dictadura, la de Hugo Banzer. En Argentina también había una dictadura Correcto. con Videla. Bueno, estaba prácticamente todos los países de Latinoamérica con dictaduras en ese momento. Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay. El Y famoso todas plan estas Condor, eran sí, dictaduras que estaban siendo apoyadas desde el norte. O sea, eso explicaría Sí, por qué llegaron exacto, tan rápido un avión de la Fuerza Aérea Norteamericana con correcto. militares de Estados Unidos, digamos, que estaban por ahí, porque lo que entiendo es que llegaron muy rápido. O sea, había un periodista, por todo lo que leí, digamos, es que hay un periodista, Antonio Barzúa, del diario El Tribuno, que está junto a su fotógrafo Luis Arias, listos en el aeropuerto de Tarija para iniciar una misión de reconocimiento del lugar. Eh, Tenían listo el helicóptero, de hecho, les pasaron un helicóptero militar boliviano, y justo cuando iban a salir, aterriza en la misma pista este avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y se baja un coronel, John Simmons, y un capitán, John Hyde se llama, que se entrevistaron con el jefe de la base local, que si no el nombre es Jorge Molina Suárez. Eh, y justo después de esta entrevista con el jefe de la base es que se acercan de nuevo a este grupo, a estos periodistas que querían ir a esta misión para conocer e ir a ver el lugar del impacto, y les dicen que el helicóptero se echó a perder, se estropeó.
Justo después de que se entrevistan. Y no logran ir al lugar, pero les dicen que pueden ir a pie. Así es que estos periodistas aperraron, como diríamos acá en Chile, y partieron a pie. Se demoraron 2 días en llegar al lugar y encontraron lo que este periodista describe es que encontró un cráter de 1500 metros de longitud, 800 de ancho y 50 Un metros de continuo. profundidad, y que había rocas cristalizadas por el calor en el fondo del cráter, digamos, ¿no? Pero no había nada más que eso. Ahora, entiendo que por la coyuntura política de la época no se podía, digamos, solicitar información sobre este caso y hubo secretismo. Pero después de que se acabó la dictadura, eh, ustedes o algún otro grupo ufológico o algún investigador ha pedido la desclasificación de este caso para tener más datos. Después de que se acabó la época de dictaduras, concretamente Bolivia retorna a la democracia en 1982. Entonces ahí como que hubo una suerte de apaciguamiento, igual que Bolivia tuvo otro problema económico, que esa es otra historia que no nos importa tocar en esta entrevista, pero sí empezaron ya recién a interesarse un poco por el lugar. Ya vieron algunos artículos de prensa que citaban, ¿no? Si habría caído un ovni en la zona boliviana, entonces recién como que le dieron algo de importancia. Un grupo como tal no hubo. El único dato que yo tengo es obviamente que mi compañero Daniel Ruiz en el año 2014 fue a este lugar, fue a Patcaya y trató de contactarse con algo de las autoridades para hacer las gestiones y averiguar. Nosotros como equipo de Visión Paranormal estamos pensando ir a Patcaya a indagar sobre el caso. Como te digo, recién estamos pensando reabrir el expediente, pero después no se le ha dado la importancia. Y esto puede ser por diversos factores, ¿no? Uno, porque si bien queda el lugar, queda la mámora como constancia de lo que pasó, obviamente el cráter existe, entonces queda esos vestigios, pero después no se le ha hecho el reconocimiento al lugar, simplemente ha quedado como una especie de leyenda urbana de que se apersonaron gente con trajes blancos, se llevaron todo el lugar y no supimos más datos. Entonces, eso también apoyaría la misma tesis que manejamos todos acá en esta mesa de trabajo, de que habría habido una presunta colaboración del país, de gente del país del norte para llevárselas todo lo que se encontró en el lugar y nosotros, tanto la gente de Bolivia como también los de Argentina, no supieron más. Creo que Argentina hizo mayor cobertura en torno, a la no, en torno al suceso, pero nosotros por lo menos como Bolivia no hemos hecho la apertura más, solamente queda como un dato. Alguna vez cuando te invitan a un programa de televisión, que me tocó hablar justamente cuando es el Día Mundial de los OVNIs, o hace una semana nomás estuve en un programa de la Red Uno también hablando sobre estos últimos sucesos de desclasificación de, del Pentágono, de todo esto que también nos llama la atención, que para nosotros no es novedad tampoco, porque ya sabemos de que los avistamientos se dan y se dan y se dan, pero entonces siempre sale, ¿no? El antecedente en Bolivia y solamente queda como un hecho histórico más. O sea, dentro de la historia boliviana es como el primer antecedente de un fenómeno ovni, más no. Después se dieron otras fechas, otro ovni supuestamente el 2011, cerca de un hospital. Entonces, más datos no se ha tenido. También creo que es porque el periodismo paranormal que nosotros manejamos, el sobrenatural, sigue siendo todavía underground, o sea, sigue siendo una suerte Mm. de que es real, no es real, se basa en supuestos. Ahora en el último tiempo, no solamente en el mundo, no creo, yo creo que ahora tanto Chile como Bolivia de a poco está empezando recién a interesarse por este tipo de notas, recién está empezando a darse cobertura, pero antes solamente se manejaba en supuestos, como les decía. Si nosotros con el antecedente boliviano nos seguimos basando en un supuesto y una leyenda, una especie, no digo leyenda, no digo, aunque sí puede ser leyenda, porque leyenda es un relato de generación en generación que tiene un porcentaje de realidad y lo real es lo que pasó acá, pero obviamente sigue aún el hermetismo de cual no hay una voz certificada, una fuente oficial, entonces eso todavía sigue siendo como una suerte de interrogación. Miren, para nosotros mismos que somos investigadores bolivianos,
cuando nosotros deberíamos tener, y quizá les sorprenda a ustedes, ¿no? Deberíamos tener quizá los datos en primera mano. Solamente tenemos Ujú. algunos nombres, que ustedes también los han citado, y no hay más. No sé si es por proteger inclusive a las familias de estas personas que tuvieron que ver con esto, y debe ser pues un alto secreto, ¿no? Sabemos muy bien de que desde el informe Brookings sabemos que se oculta información en diversos puntos en torno a lo ufológico, que si se da a conocer de que hay contactos o ha habido alguna especie de contacto o algo, o es que ha habido, no sé, seres alienígenas como el incidente Roswell, entonces eso puede afectar a las religiones y demás. Entonces, quizá por todas esas connotaciones creo que se ha callado. Y por lo menos, como les decía, nosotros recién estamos viendo el tema sobrenatural, ufológico a un nivel periodístico, no solamente a un nivel de show, lo queremos ver a un nivel periodístico. Ustedes saben que en el periodismo de investigación tenemos que recabar fuentes, por eso aún en Bolivia no existe una fuente sólida y esperamos contar con la misma, y cuando podamos tener un contacto con ustedes, pues decirles, señores, aquí hay una información ya nueva, esto es lo que realmente pudo haber pasado, entonces hacer un estudio, inclusive un trabajo de campo, porque dense cuenta, yo estoy en La Paz, este suceso está en Tarija, tenemos que inclusive Claro. apersonarnos al lugar. Solamente uno de mis compañeros pudo ir, constató la marca del cráter, y además, como un dato extra, sigue habiendo avistamientos por este lugar, bastante movimiento, bastantes avistamientos se están dando en esta zona. Entonces, ¿algo habrá quedado? No sé qué opinión podemos tener ahora que estamos con expertos también de su país y podamos enriquecer un poco esto. Es importante, y voy a mencionar algo que siempre destaca Marcelo, que en estas ocasiones se da la oportunidad de centrarnos en nuestro sector, en nuestro continente, ya que muchas veces se mira, hablamos de Roswell, comparamos este caso con el Roswell porque se asimila, tiene los Claro. mismos factores, em, pero no tiene como un nombre propio, o sea, no podemos hablarlo como el caso Tarija, sino que se habla del Roswell boliviano para darle un mayor énfasis. Y No, eso, y me encanta, te diré, porque nosotros solamente lo conocemos como el caso de Patcaya. O sea, así es como se lo conoce en Bolivia, nada más. claro, Inclusive entonces, me encantó el título de el incidente Roswell boliviano. Mira, me encanta. eh, pero es importante dar énfasis a esto, que se den estos espacios para realizar investigaciones internas y darle el profesionalismo que ustedes están dando, como lo hace Marcelo, como lo hace José, que es por fin darle el nombre de investigación al fenómeno de la ufología, que esto se investigue, que sea algo serio. Y me llamó mucho la atención algo que dijiste. No quieres un show mediático de lo que se está hablando, quieres algo real, quieres algo que dé datos concretos para que la gente entienda que esto pudo haber sucedido, como lo hablamos, nos basamos solamente en supuestos. Dicho esto, es importante lo que veníamos hablando en principio, ver la base de la información y mirar más hacia nuestro continente, ver que en nuestro país, en nuestros países hermanos, hay grandes casos, y que tengamos estos espacios para exponerlos. Marcelo, no sé si tú quieres agregar algo más. Sí, mira, bueno, escuchando aquí a nuestro gran amigo y colega John Suribe, dentro del contexto de las posibilidades, obviamente, tú hablaste de supuestos. ¿Qué otra hipótesis manejan al respecto? Por ejemplo, hablaron de la posibilidad de algo, de un ovni, derechamente de algo, ya un objeto tangible, digámoslo de esa manera. ¿Qué otra hipótesis manejan? Tenemos, por ejemplo, que tú mencionaste que llegó personal de Estados Unidos, no solamente científicos, sino también militares. Eh, ¿Qué otra posibilidad se maneja? Puede haber sido, obviamente, dentro del rango de las posibilidades, algún prototipo experimental de algún avión, llámesele así, o tú lo descartas porque los factores, o mejor dicho, los datos que entregaron los testigos no concuerdan con eso. ¿Cuál es la visión que se tiene actualmente en cuanto a las hipótesis? El dato que se maneja en torno a este objeto que habría caído en Patcaya tiene que ver con un objeto cilíndrico, al parecer era en forma de tubo,
por lo menos en forma de tubo, ¿sí? El que habría caído, y que se veía desde el cielo un objeto que caía y se incendiaba. Entonces obviamente detallaba un resplandor bastante connotado, y es ahí donde se impacta en el cerro y provoca el estruendo, una explosión, además, una misma ráfaga de luz. Entonces, y el estruendo era totalmente distinto al impacto que da pues una aeronave cayendo en un cerro, en tierra. Entonces era el contexto totalmente distinto. Eso digamos como llamativo. Si hubiera sido simplemente un objeto, o en este caso un avión o un helicóptero, no sabemos, o un jet, no conozco mucho de aeronáutica, pues no, pero de una tipología como esta, entonces no creo que hubiera ido tanto escándalo en que haya personal de otro lugar a ver qué pasaba, o inclusive lo mismo que impacta a la prensa argentina. Si hubiese sido simplemente una aeronave, allá cayó un objeto y pare de contar, pero ellos aseveraban, por lo menos la prensa argentina aseveraba de que era un ovni, por la connotación misma que tenía. No sé si en Argentina estaban más avanzados en el periodismo UFO, cosa que en Bolivia por lo menos no se tenía como un dato, hay que ser honesto. Entonces, más allá de leer la revistita Duda en los 80, no se daba mayor importancia. Todos hemos conocido, hemos crecido con esa revista tan recordada y vintage, ¿no? Bastante anecdótica. Pero y creo que en algún número se habló de este caso, creo. No sé, voy a buscar por ahí. Pero sin embargo, solamente no hubiese habido tanto interés si fuera una simple nave. Por lo menos yo me atrevo a decir de que era un objeto volador no identificado, y si hubo personal de la NASA, y me atrevo a decir de que fueron y se llevaron todo lo que tenían, y nosotros acá en Bolivia, qué bien, pare de contar, preocúpense de la coyuntura política y el cambio y la convocatoria de elecciones que tenía proyectada para ese tiempo, entonces creo que no se puede, por así decirlo, eh, llamar la atención, porque tendría que ser pues algo bastante fuerte para que vaya personas de otro lugar a llevarse todo, y que la prensa Claro, argentina de otro país se preocupe y diga, señores, es un ovni, porque lo dijeron literalmente en sus titulares, es un ovni. Ellos han aseverado eso. No sé si estaban más avivados en ese sentido, más que en los de mi país, que estaban, como les decía, connotados en otra cosa. Entonces, y más se manejaba como algo ficticio lo de los objetos voladores no identificados. Ahora recién un poquito en Bolivia se está abriendo al paradigma con estos temas, porque todavía bajo influencia perniciosa también de la web, con los fake news, con las notas falsas, los montajes que ahora hacen los programas de edición, se le ha quitado credibilidad al fenómeno. Entonces, y lamentablemente a muchos investigadores nos meten al mismo saco. Entonces nosotros claro. tratamos de dejar por lo menos eso, ¿no? Eso es el estigma que aún tenemos, pese a que nosotros seguimos un método científico, ustedes también lo siguen, por lo que he estado escuchando. Entonces seguimos un método científico para tocar estos temas, no nos basamos simplemente a, puede ser y es. Entonces yo manejo mucho el posible, porque obviamente la ufología Claro, aún trabaja con supuestos, y al no haber una fuente exacto. sólida, entonces manejamos el supuesto, pero todo parece ser de que sí fue un objeto volador no identificado. Nos atrevemos hasta como visión paranormal, como equipo, y yo como representante en esta intervención, a decir que sí fue un objeto volador no identificado. Uno de mis compañeros, como les decía, fue a hacer una inspección al lugar y al parecer sí reúne las características como que un objeto extraño habría impactado en el lugar y dejado una marca. Claro, es Según, interesante, John, ¿sabes por qué? Perdón, Eugenio. Yo te hago la mención y yo te encuentro toda la razón. Una, por el contexto político también que se estaba viendo en ese momento. Y lo otro, porque acá en Chile tuvimos algo muy similar el año 98 con respecto a la caída de un objeto que Mm, obviamente genera opiniones divididas. Por un lado tenemos un sector que te habla derechamente que cayó un ovni relacionándolo con un fenómeno anómalo, y por otro te habla de tecnología más bien militar, que en ese minuto de Estados Unidos. ¿M? Entonces por ahí la balanza se equilibra un lado más de un lado al otro, digámoslo así. claro. Es por ello que te hacía la mención. Y por eso yo te hacía el hincapié en tecnología militar. Ahora, dentro de ese rango,
de objetos creados por la mano del hombre, ¿existe la posibilidad de que haya sido algún tipo de reentrada de chatarra espacial o estamos muy alejados en ese sentido? Todo es posible, todo es posible. Al estar en un Claro, mundo de probabilidades infinitas, todo es posible. Yo no, obviamente, como investigador, yo nací mucho tiempo después del caso de Patkaya, entonces obviamente hemos hecho una investigación con lo que hay, con lo que se tiene, con algunos elementos, pero después de eso, mm, todo puede ser. Desconocíamos el hecho de la forma de la nave, solamente nos hemos basado hasta en lo que describían pobladores y algunos testigos, como les decía, un objeto que estaba en el cielo y que empezaba a emitir un destello y parecía tener una forma tubular. Entonces, si que este objeto cae en el lugar, provoca el estruendo, más datos no se tiene, por lo menos de primera mano. Más datos no se tiene y eso nos permite a jugar con la imaginación y decir, pues claro, como nosotros manejamos diversas teorías, puede ser una nave intraterrena, una nave de espionaje, la tipología que se mencionabas o en su debido caso un objeto volador no identificado, porque tampoco reúne las características de ser un meteorito. Y un meteorito no va a ser pues de gran interés como para que vaya gente, inclusive personal militar y demás, y coadyuven para llevarse absolutamente todo. Entonces son situaciones que nos permiten presuponer de que fue un ovni lo que pasó, lo que se dio acá, un fenómeno ufológico, y que habría en el lugar, habrían seres espaciales, habrían alienígenas, habrían tripulantes en la nave, qué tipo de tecnología se encontró, se habrá quedado algo en Tarija, se habrán llevado algo a la Argentina, o definitivamente la NASA se llevó absolutamente todo y más no supimos. Son situaciones que se dan, porque de que en los campos se ven presencias a diario, se ven avistamientos diariamente, tampoco eso se niega, se dan estos casos que yo los catalogo en las intervenciones que alguna vez tuve en televisión y en plataformas como cifras negras, y llamo cifras negras porque son datos que no se reportan, pasan a diario, entonces pasaron totalmente desapercibidos. Ahora quizá para que sea un gran estruendo, habría sido qué tipo de nave es la que habrá caído, obviamente en forma de tubo, en forma de puro, lo que se decía, seguramente es una nodriza, puede ser, más que más datos no se tienen, como les digo, se maneja simplemente esa hipótesis y no se llevaron absolutamente todo, ni siquiera quedó un rastro fotográfico ni nada, todo se ha basado en los supuestos que están por ahí, entonces todo sigue en un hermetismo. Solamente se quedó la teoría de que fue un objeto volador no identificado, hubo gente de la NASA que se llevó todo y más datos no se supieron. Entonces también en mi país no se han preocupado por investigar. Nosotros estamos tratando de indagar, refrescar el caso porque se necesita. Han pasado ya más de 40 años, entonces creo que se necesita ya investigar el caso quizá más emblemático de Bolivia, porque como les decía al comienzo del contacto, en Bolivia ha sido el caso más renombrado históricamente. Después, el 2011, un poco se dio la connotación con un objeto volador que se vio frente a un hospital, el materno infantil, acá en la ciudad de La Paz. Quizás han sido los dos casos más llamativos. Luego salió un tercero, pero que fue un montaje de lo peor justamente por el departamento del Beni, que supuestamente había un objeto gigante, pero en un momento nosotros dijimos que no era ovni y lo descartamos. Entonces ahí es donde también, ¿no? Se quiso lanzar algunas cosas, situaciones, a algunos grupos también que han empezado a querer falsear estas cosas. En Bolivia también se dieron, pero felizmente no han progresado, porque a veces uno cuando se dedica a desmitificar estas cosas, también cuando conoces personas que se dedican también a esto y comparten el criterio, porque en Bolivia también hay gente que le gusta mucho lo ufológico, lo estudia bastante, lo Roswell sigue siendo llamativo, pero les hablas de Bolivia y sigue siendo este el caso. Pero lo curioso es que siendo nuestro caso, el caso boliviano, no se ha actualizado más, o sea, nos seguimos basando por supuestos. Y es lo que la ufología sigue manejando hasta ahora en la actualidad. O sea, la ufología sigue trabajando en todos lados por supuestos. Por eso es de que no sé si es que por eso que no nos toman serios, con seriedad. Por eso quizás no se nos da la seriedad del caso, porque simplemente está el suceso, está lo llamativo, hasta cuando se celebra el Día Mundial del OVNI en julio, se habla en Bolivia del caso Patcaya, como se conoce en mi país, ahora lo vamos a socializar como el incidente, como el Roswell boliviano,
pues me encantó realmente la propuesta de ustedes. Entonces creo que esas situaciones también es darle importancia, ¿no? Y valoración, pero no, como les digo, no ha habido más datos, no se ha tocado más el caso, simplemente se dio el avistamiento, se cayó el estruendo, se llevaron las cosas y no se supo más. Y pare de contar. Triste, ¿no? Bastante triste porque no se ha podido indagar más. No sé si es porque no, también cuando quieres hablar un poco de estos temas, cuando yo empecé a investigar esto ya por un espacio de hace 14 años, al comienzo no te dan seriedad en Bolivia, no se tenía seriedad, decían, ovnis, qué chistoso, sí, ahora contame una de vaqueros, es que así nos veían de ese modo, como que jugábamos con la fantasía, pero ya era otra cosa cuando tú comentas estas cosas por estas plataformas, por redes sociales, por televisión en ese momento cuando empezamos, y ahí cuando hay personas que te escriben y dicen, sí, he visto tal objeto en tal lugar, se ven luces en el cielo de esta manera, una luz estática y te mandan fotografías, entonces ahí como que vas viendo de que el suceso pues no es falso. Ustedes mejor que nadie saben que esto es verídico, esto es real, se da en diferentes contextos y situaciones, pero se da. Y nosotros seguimos estudiando porque la ufología se basa en eso, en el estudio de videos, de fotografías, de imágenes, de ciertos documentos, ciertas doctrinas que también nos refuerzan. Entonces estamos bajo esa connotación. Si bien manejamos John, datos cuantitativos con encuesta, pero cualitativo en el sentido de cuál la impresión que dejó, cuáles las fallas inclusive tecnológicas, en comunicaciones y demás que dejan ciertos avistamientos. Todo eso nos enriquece. Hay puntos energéticos en la misma Bolivia, pero el incidente de Patcaya sigue aún llamando la atención, pero tampoco se han preocupado por investigar más. John, quería hacerte una consulta. Dentro de las cosas que leí sobre el caso, aparecen testimonios de personas que dicen que el impacto produjo un sismo en la localidad. ¿Eso es correcto? ¿Tú has podido hablar con testigos que te hayan relatado algo así? He conocido personas justamente en Tarija que te cuentan el suceso y digo que sí hubo un gran estruendo. Inclusive los animales se ponían bastante inquietos minutos antes de que ocurriera este suceso. Sabemos muy bien, esto se ve en la investigación paranormal, de que los animales tienen cierto don. Digo un don en el sentido de que pueden presentir sismos, terremotos, algún tipo de desastre o energía, tienen una actividad sensorial muy distinta al ser humano. Entonces, contaban de que los se ponían bastante inquietos en esos momentos antes, desde las 17 horas del 6 de mayo de 1978. Se arma un gran alboroto en el lugar, justamente, se veía solamente el objeto que botaba fuego, el gran estruendo que cae, y obviamente el movimiento telúrico que ocasiona esto era similar a un epicentro de un sismo. Entonces, O sea, obviamente llega hubo tanto a un todo sismo lo que es entonces. Tarija como también al norte argentino. Entonces, pues que también Argentina para las orejas y dicen, ¿qué ha pasado acá? Y más avisados dijeron, esto es un objeto extraño. Entonces, como es no identificado, decimos es ovni, porque sabemos que el ovni es cualquier objeto no captado por un radar convencional. Entonces ahí es donde salió esa teorificación. Sucedió un gran estruendo que parecía el epicentro de un sismo, o quizá un Ahora terremoto, dependiendo ustedes la han onda, podido, onda expansiva. ustedes han podido acceder al registro histórico de sismos para verificar la intensidad, por ejemplo, del sismo que produjo el impacto. No, no se ha revisado todavía. Eso te mentiría, no se ha revisado. Simplemente nos hemos basado con relatos, simplemente con relatos, o sea, desde un contexto totalmente empírico. Pero Ya, es que lo que porque pasa es de que el caso Patcaya, como te digo, no se ha investigado como tal en Bolivia. Nos hemos basado con relatos de pobladores, con recopilación de prensa argentina, más lo que se ha tenido, más datos no se dieron, no se ha hecho un trabajo de campo en, en Patcaya. Entonces, yo te estaría mintiendo si te dijera de que sí habíamos accedido a un registro. No accedí personalmente y que sepa, nadie ha accedido a ese dato. eso sería interesante porque las vibraciones que produce el impacto de un avión o de un meteorito o de un cohete son diferentes. Claro, Entonces uno totalmente podría distinto. determinar más o menos de qué se trata solo viendo el tipo de onda sísmica que produjo el impacto.
Eso por sería un muy supuesto. buen dato para tener una cercanía a una conclusión, digamos. Claro. Entonces, por lo que yo puedo ver del caso, y considerando que hubo un gran estruendo, que quedó piedra cristalizada por el calor en el lugar del impacto, a mí me da la sensación o tengo la idea de que hay altas probabilidades de que sea un meteorito. Entonces, ¿por qué descartan ustedes que sea meteorito si igual las condiciones que muestra el caso dan para considerarlo, digamos? Porque obviamente si hay una onda expansiva, sí pudo pasar algo, pero no, como te decía, o sea, ¿por qué tendrían que llevarse cosas del lugar? No se encontró nada, ni siquiera fragmentos de roca del meteorito, nada. Que por lo menos hubiera habido algo que llamara la atención, hubiera dicho ya, es un meteorito, o sea, y descartamos la hipótesis de que sea un objeto volador no identificado, que debería ser lo último en la línea. Nosotros tenemos que ver Claro, obviamente lo racional de esto, que sería el meteorito como tú mencionas, pero no se encontró nada, solamente restos claro. de quemadura, obviamente lo que dejó quemado el impacto, pero más no. Se encontrarían o se hubieran encontrado rastros de este meteorito, fragmentos. O- No se encontró nada. Ojalá, ojalá que cuando puedan acceder al registro sismológico, si ustedes o tu grupo logran hacer esa gestión, nos avisen y podamos tener un nuevo programa y nos cuenten los resultados de eso. ¿Eh? No tengo por seguro, más bien el dato que me das me permite enriquecer y como te decía, ¿no? El equipo está pensando ver esto porque vamos a tocar ya la parte ufológica y obviamente este caso hay que abrirlo como un expediente y ver exactamente qué ha ocurrido. Y este dato sísmico puede darle una connotación hasta para afirmar o descartar. Y en este sentido, mi compañero, Danico Ruiz, que es justamente muy conocedor en el tema físico, porque él maneja mucho la parte de ciencia, de física, que también apoya esto, es más su especialidad, y ha hecho un estudio más pormenorizado del tema de Patkaya, entonces se le va a sugerir el dato para investigarlo y obviamente con ustedes, con el programa, estaremos compartiendo los datos de primera mano, que es lo que queremos también mostrar, porque es un dato muy interesante, ¿no? Pero, como te decía, si hubiese sido un fragmento, obviamente, de un meteorito, quedarían pues fragmentos del meteorito. No quedó nada, no quedó nada. Y el dato quizá, aunque parezca no sólido, pero sí obviamente lo han manejado distintas fuentes, tanto fuentes argentinas como algunos testigos bolivianos, es de que hubo gente especializada, militares, un movimiento interesante de personas a llevarse cosas del lugar y no se supo más nada. Si fuera un simple meteorito, no hubiera habido tanta especulación. Y para que haya gente con ligada con la NASA, entonces ya tiene que ser pues algo bastante fuerte. Entonces, eso es lo que se ha tenido como un secreto, como algo top secret, y se ha querido mantener de esa forma. Y creo que eso es lo que nos da el hincapié y de que las condiciones se daban para que sea un objeto volador no identificado y lo que se quiere es solamente ocultar información. Muy interesante, Jones, Sí. lo que nos presentas hoy. Importante también que se destaque en estos casos latinoamericanos y que tenga presencia en la investigación de la ufología. De verdad, muchas gracias por participar de este episodio de UFOLeaks. Te damos las gracias por estar con nosotros, por hacerte un tiempo. Sabemos que todos hacemos nuestras cosas, pero es importante que estés con nosotros y generar un contenido que vaya un poquito más allá, que nos permita mirar nuestro continente con otros ojos y no seguir mirando a otros como referencia, sino que saber que nuestro continente también tiene grandes casos. Jones, muchas gracias. Muchas gracias. Palabras para despedirte de este programa.
Totalmente yo el agradecido con ustedes por la invitación. Realmente es importante compartir conocimiento y compartir experiencia con gente tan connotada como ustedes que también investigan lo ufológico, pero no desde un punto de vista del espectáculo, sino más bien desde un punto de vista de la investigación seria, objetiva, responsable, que es lo que nosotros manejamos más que todo, diferentes sucesos. Obviamente lo que se tiene es eso, datos, pero el caso sigue manteniéndose con supuestos. Algunos mencionaban, como les decía, pudo ser meteorito. Otros inclusive dicen de que pudo ser un misil. Otros dicen de que fue ovni. No hay una información oficial. Ahora, aún sigue habiendo una duda. Y si hubiera solamente fuera un misil, como por ahí creo que un estudio hizo la Universidad Michel Saracho, se mencionaba un poco ese dato que obviamente alguien estaba comentando por ahí, ¿por qué no se lo lanzó en su momento? De que fue el dato del misil. ¿Por qué no se dio el dato en su momento? Aún sigue ese interrogante. Como les digo, estamos en un mundo de probabilidades infinitas. Este caso tiene que investigarse más a detalle. Tiene que investigarse más a detalle. Hay datos muy interesantes. Es que parece que se lanza el dato de la Universidad Michel Saracho, ¿no? Y agradezco por ahí a Mario que estaba publicando ese datito importante. Y falta investigarlo, porque aún sigue el vacío. Sigue el vacío. Como les decía, en Bolivia solamente se conocen los datos que mencionaba. Y eso. Y es muy escaso. Por eso es de que el caso necesita refrescarse, necesita actualizarse. Es más, necesita investigación, pero una investigación realmente sólida. Y creo que ya después de casi 40 años, el caso tiene que analizarse de una manera ya más profesional. Y cuando tengamos los datos con visión paranormal, con lo que hemos compartido con ustedes, como también parte de lo que el público ha estado compartiendo por las redes, todo eso nos permite enriquecer, porque el caso tiene vacío, tiene lagunas, necesita investigarse. Entonces no es un expediente cerrado, es un expediente inconcluso que necesita tener actualización. Y créanme, lo ufológico recién está empezando, por lo menos en Bolivia, a tomarse ya con un norte de investigación seria. Y queremos tener el dato certero. Y cuando tengamos unos datos actualizados, más lo que hemos podido rescatar con ustedes, estaremos connotando esta información. Un fuerte abrazo desde La Paz. A nombre de Visión Paranormal les agradecemos la cobertura y estaremos también mencionando cualquier tipo de informe, connotación y aporte. Yo el agradecido por compartir con ustedes unos minutos y también aprender, compartir, y creo que también me llevo algunos datos para enriquecer con el grupo e investigar, porque el caso del Roswell boliviano necesita investigarse, pero ya. Así es. Muchas gracias, Jones. Esperamos que tengas una muy buena noche. Muchas gracias por los datos. Y ahora vamos a pasar a una historia breve. Muchas gracias. Gracias, John. Gracias. Caso La Joya, el piloto peruano que disparó contra un ovni, 11 de abril de 1980. El piloto peruano Oscar Santamaría es el único peruano que disparó contra un ovni el 11 de abril de 1980, cuando aún era un joven teniente de 23 años. El combate duró 22 minutos. Cientos de personas fueron testigos de la persecución del piloto Santamaría en su avión Sukhoi sobre los cielos de Arequipa, Perú. Me acerqué todo lo que pude, hasta unos 100 metros. Estaba sorprendido al ver que el globo no era ningún globo, era un objeto que medía 10 metros de diámetro, y arriba tenía un domo resplandeciente de color crema similar a un foco de luz cortado por la mitad. La parte de abajo era una amplia base circular de color plateado y parecía de metal. Carecía de los componentes típicos de un avión. No tenía alas, ni turbinas de propulsión, ni tubo de escape, ni ventanas, ni antenas. Y además no tenía un sistema de propulsión visible. En ese momento me di cuenta que no era un aparato de espionaje, sino que un ovni, algo totalmente desconocido. Yo me acerqué al objeto y le disparé 64 obuses de 30 milímetros. Algunos obuses fueron contra el terreno y otros le pegaron de lleno al objeto, pero sin ningún efecto. Los obuses no rebotaron, probablemente fueron absorbidos. La pared de fuego en forma de cono que yo mandé normalmente hubiera destruido cualquier objeto en su camino.
Si quieres saber más sobre este caso, revisa el programa que hicimos en nuestro canal de YouTube. Bueno, lo que acaban de ver en este momento son cápsulas que se llaman historias breves, que las pueden encontrar en YouTube, para que nos puedan seguir en nuestras redes sociales como son Instagram, TikTok, Facebook y Twitch. Así que los invitamos para que nos sigan en esas redes sociales y cada uno tiene un contenido diferente, así que participemos todos de estas redes sociales porque también hacemos encuestas. No sé si las personas que nos siguen en Instagram pueden ver que estamos haciendo encuestas en las historias y recibimos sus preguntas y se responden también. Así que eso. Bueno, muchachos, qué interesante capítulo. Así es, una vez más, y bueno, le damos las gracias a todas las personas ahí que estuvieron en el chat. A María Paula también dice, sí, buenísimo programa. Marcelo Valdés de Catrileo. Álvaro Aranea también, estoy leyendo acá. Mario Barreto dice, bueno, lo leyó Jones Uribe al aire, dice, una comisión especial de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de Bolivia concluyó que lo que cayó en la zona fue un misil. Oye, qué interesante este dato, ¿sabes por qué? Porque de cierta forma este programa cumple con informar y entregar ambas partes, ambas informaciones. Así que yo creo que este caso o este tema que tocamos hoy día lo vamos a ampliar. Es posible que vamos a tener ahí otra sorpresita por ahí, porque es interesante, porque de alguna forma nos señala que a veces el contexto político y el contexto también de tecnología aeroespacial o militar crea este manto de duda y es propicio para que se generen hipótesis relacionadas con algo extraño. Así que vamos a estar atentos ahí a que nos puedas entregar ahí a algunas personas que están viendo este programa. Así que a todas ellas un gran abrazo desde acá al Paraíso. Y bueno, la próxima semana quizás vamos a tener más noticias acerca del avistamiento que se produjo hoy en Valparaíso, no descartando hipótesis racionales, como siempre digo. José. Bueno, muchas gracias a todas las amigas y amigos que nos siguen programa a programa aquí, están al pie del cañón con nosotros, investigando, analizando, viendo videos y bueno, ojalá que nos sigan enviando videos, nos sigan enviando fotos, información. Nosotros acá nos comprometemos a hacernos los análisis y darles una respuesta lo antes posible. Y bueno, también mostrarlos aquí en el programa. Así es que sigamos adelante con eso y bueno, hasta el próximo programa. Abrigarse. Gracias a todos. Así es. José, Marcelo, a la gente de Ufolix que estuvo hasta el final en el programa, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Ufolix. Muy buenas noches. Hasta luego. Chao, que estén muy bien, se cuidan. Chao, chao.